Vamos a hacer una breve introducción y voy a presentarla. Es profesora contratada de la Universidad Católica de Ávila desde el año 2016, en la cual imparte asignaturas de antropología e historia de la filosofía. Estudió la licenciatura de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado varias estancias predoctorales y postdoctorales en Alemania. Estudió el máster de estudios avanzados de filosofía, en la Universidad de Salamanca, donde posteriormente se doctoró. Cuenta actualmente con 2 monografías sobre Robert Spitman, tema en el que hoy nos concierne y nos tiene aquí, y asimismo también ha publicado varios artículos filosóficos en revistas especializadas y capítulos de libros de carácter pedagógico. Gracias por querer contar conmigo, para mí es un orgullo, así que sin más os doy paso para que comience la conferencia. Muchas gracias, Ana. A mí me honra que Ana me presente porque ahora es mi coordinadora de educación, donde doy clase desde hace 5 años, así que esto está muy bien. Antes de saber que iba a serlo, ya le pedimos que estuviera, así que no ha sido intencionado por ganar puntos. Gracias a todos los que estáis hoy aquí. Quizá eso, decís, si este señor que pinta, ¿no? Robert Spitman, este señor que tenemos en el fondo, o a mí quizá que me interesa la ética, yo que soy fisio, o yo que soy enfermero o enfermera, o yo que estoy al otro lado de la pantalla, y bueno, pues eso vamos a intentar verlo. Yo también, en primer lugar, agradezco pues tanto la presentación que ha hecho Ana como la invitación a estar aquí, que me dirigió la profesora Sara Gallardo, que es la directora del Servicio de Extensión Universitaria y también profesora de algunos de los que estáis aquí presencialmente. Agradezco también a los que nos están siguiendo ahora por YouTube o verán más adelante la conferencia la atención que queráis prestar. Realmente este señor es un autor con el que yo tengo una relación de amor-odio. ¿Por qué? Pues yo creo que a toda persona con la que pasamos un tiempo más o menos largo de nuestra vida, pues tenemos esa relación, ¿no? Con un hermano, con un amigo, pues a veces tienes ahí como las discusiones de fondo. Yo empecé, o cómo llegué yo a este autor, pues de 2 maneras principalmente. Una, en el año 2010-2011, que algunos de los que estáis aquí seríais pequeñísimos, pues yo me fui de Erasmus a Alemania en tercero de carrera, cuando estudiaba filosofía, y conocí así de oídas pues que era un señor importante en filosofía. Me interesé por él y yo tenía un profesor jovencito que tendría 25 o 26 años y le pregunté, me he enterado que usted organiza un curso con este autor. Y me dijo, sí, si le interesa, hay muchos libros suyos en la biblioteca. Y yo dije, vale. Me di por aludida de que no iba a ir al curso de este autor alemán, pues porque mis conocimientos de la lengua alemana serían insuficientes o no le parecía a mi profesor, no lo sé. En cualquier caso, eso para mí fue como una espinita. Y en segundo lugar, la directora del consejo directivo de aquí de la universidad, Lidia Jiménez, cuando, pues a posteriori de ese año de Erasmus, me dijo, Marisa, ¿y por qué no te dedicas a estudiar, en vez de a un autor español, a este autor alemán? Para no olvidar pues eso que has aprendido en el Erasmus o lo que sea. Y la verdad que yo pues lo he agradecido luego toda mi vida. Algunos podríais plantear, yo nunca oí hablar de Robert Spitman en segundo de bachillerato, si es que disteis filosofía, ¿no? ¿Por qué hay que hablar de él? Pues realmente yo creo que es un autor contemporáneo, ha muerto en 2018 y es interesante. Muchos filósofos de los que estudiamos en bachillerato a posteriori han marcado pues una forma de ver la vida, y quizá hoy en día él no sea muy conocido o no sepamos lo que nos aporta, pero quizá de aquí a un tiempo sí, y yo espero hoy traer a colación alguna idea que ojalá afecten algo a nuestra vida. Por otro lado, también él era un autor que, a pesar de ser filósofo, o además de ser filósofo, era católico, y estamos en la Universidad Católica de Ávila, luego algo tiene que decirnos. Y por último, por lo que es más conocido, es por el concepto de persona que él ha elaborado. No sé si me podría poner de pie o es muy horrible para el fondo. Es que soy incapaz de hablar sentada, lo siento. Bien, pues por lo que es más conocido es por su concepto de persona. Él, en el siglo XXI, en el que pues hoy en día ponemos en duda si todo ser humano es persona, o bueno, si toda persona es ser humano, eso es más complejo, lo que dais antropología, se lo preguntáis a los profesores, que lo explicarán mejor, pero es en un momento en el que la vida humana no es protegida al principio o al final, pues él viene a darle relevancia a eso y a decir, sí, o sea, todo ser humano es persona, aunque a mí no me sea siempre eso cómodo.
Bien, como sabéis, no es 100% conocido, ninguno lo habéis dado seguramente en bachillerato, y yo creo que su obra se está traduciendo cada vez más, pero fijaos, desde 1996 casi que no se había publicado un libro sobre él, solo uno en la Universidad de Navarra, y yo por eso la verdad que, pues además de que me animaron esos otros hechos que os he contado, dediqué a él mi TFM, que lo publiqué aquí en la biblioteca, Relación entre persona y felicidad, en la obra de Spemann, y este año igual, Introducción a la ética de Robert Spemann, que no es como para arrojar a nadie, no da para matarlo, no lo intentéis. No está mal, yo creo que más o menos es legible y aunque sean de filosofía se entienden. Este lo tienen también en biblioteca, si a alguien le interesa pues lo puede echar un vistazo para préstamo o para compra o para lo que sea. Bien, de Robert Spemann pues yo diría principalmente 4 grandes ideas que son las que yo también he tratado de abordar en ese librito. Lo primero, Robert Spemann y la Alemania del siglo XXI. ¿Por qué? Porque si no conocemos al autor en su contexto, si lo quiero sacar de su realidad, no entiendo nada. 2, presupuestos fundamentales de su ética, en qué se ha basado, en qué se ha apoyado él para hablar de lo que habló. Hoy eso lo vamos a obviar y a dejar un poco entre paréntesis. Cuestiones de ética y moral, empezaremos definiendo qué son para él estos conceptos y ahí es donde nos vamos a quedar. Y un cuarto punto que a mí me resulta muy interesante, yo no quería haber estudiado eso, pero mi director me dijo, Marisa, sí, implicaciones bioéticas de su filosofía y un diálogo también con autores actuales. Peter Singer, igual no suena, pero es de los principales promotores de los derechos de los animales. Él habla de hasta qué punto son racionales y autoconscientes los niños, pues a veces menos que un animal. ¿Quién tiene más derecho a ser persona, por ejemplo? Pues a veces él dice un perro, un cerdo, más que un niño de un año. Afirmaciones así muy polémicas, que está muy bien, pues enfrentarlas a otro autor de nuestro momento histórico. Pasamos a ver algo acerca de su persona y yo me pregunto, ¿no? Yo siempre me hago preguntas cuando quiero hablar de algo y digo, pues realmente, ¿por qué nos vamos a detener en la experiencia vivida por un autor? O sea, ¿qué sentido tiene conocer la vida de la persona si a mí lo que me interesa es su pensamiento? Pues realmente justo para eso, o sea, para comprender mejor su modo de pensar. A veces las personas de cara hacia afuera, ¿no? Seguro que cuando nos molesta cómo actúa alguien, uno dice, es que no entiendo por qué actúa así. Pues justo por eso, ¿no? Si yo conociera la lógica de la otra persona, pues la entiendo mejor. Él es un autor interesante y yo diría que a pesar de ser alemán, no separa la razón de la vida. Aquí en España tenemos a Ortega, ¿no? La razón vital, y habla así de conceptos pues muy bonitos y no separar, ¿no? Lo que pienso, lo que digo. Y él, yo digo, insisto, ¿no? Que a pesar de ser alemán sí que le interesa mucho que vayan de la mano y reflexionar sobre las experiencias de su vida. Él tiene un libro autobiográfico que se titula Sobre Dios y el mundo, una autobiografía dialogada, que para una lectura rápida y conocer chascarrillos de su vida, pues está muy bien, muy interesante. Sobre su vida, su familia, pues destacar, él nace el 5 de mayo de 1927. Ese señor que tenemos ahí no es él, es su padre, Heinrich Spemann. Era historiador del arte y su madre era bailarina. Con una familia así, pues no eran economistas ni matemáticos, nos podemos imaginar pues que era una familia así, más o menos bohemia, ¿no? Si uno ve lo que es la danza expresionista, yo una vez busqué en YouTube por curiosidad, pues es una cosa así un poco original. Sus padres eran bohemios, no eran para nada creyentes, pues no sé, vivían un poco al día y estuvieron en Berlín los 3 primeros años de su vida. Se trasladan a Münster en el 32 y su padre, a raíz de ciertas lecturas que estaba haciendo y a raíz de que su madre, enferma de tuberculosis, se convierten a la fe católica y cuando él tiene, creo que son 3 años, van a una abadía benedictina, a él le bautizan y ellos entran a formar parte también de la Iglesia Católica. A mí me llama la atención que él, cuando uno estudia sus escritos, no es un autor católico por tradición, sino que continuamente se estaba como interpelando y ante pues experiencias duras o el nacionalsocialismo y la fe católica, como que siempre dice, pues estoy como en 2 mundos, pero al final se decide por uno que luego veremos cuál es. Sigue creciendo, se trasladan a Colonia, donde luego veremos la influencia que tiene sobre él uno de sus profesores, y muere su madre cuando él tiene 9 años, en el 36. Y fijaos esto último que está en el PowerPoint, su padre es ordenado sacerdote en el 42. Una persona, ¿no? Viuda, aquí tenemos a Luis Carlos, puede sentir o decirme que esto no es así, pero o si la mujer le da permiso, puede
si tiene esa vocación, dentro de la primera vocación, ser sacerdote, que es lo que hizo su padre. Por eso digo, realmente viene de una familia muy curiosa que sí que se tomó la fe en serio. En cuanto al ambiente que tenía él como estudiante, yo creo que recibió influencias dispares. ¿Por qué digo esto? Pues, no sé, yo me imagino en un régimen totalitario, pues seguramente el director de mi colegio sea del partido. En no sé, la mayoría de mis profesores o quienes tengan cargos relevantes, el secretario general tendrá que ser, ¿no?, del partido. Pues en este caso sí que los directores y algunos profesores eran del partido, pero no todos. Él en algunos casos dice, pues yo estuve discutiendo con mi profesor de historia sobre cuál era el paradero de tantos judíos que decían, no, han sido trasladados al este, dice, y nos iba viendo que cada vez más vecinos, más gente cercana desaparecía y nadie se quería preguntar eso, realmente dónde están, hasta que lo averigüé. El destino eran las cámaras de gas. Es decir, un día en una clase de historia, pues él se encaró un poco con el profesor y dice que el profesor cortó la discusión y dijo, se ha acabado. Dice, si hubiera sido un fanático hubiéramos seguido y pues me hubieran expulsado del centro, y no lo hizo. Otro de los profesores en Colonia que más influencia va a tener sobre él es su profesor de griego, latín y alemán, Anton Klein, que les hace leer este librito que tenéis ahí a la derecha, que se ve fatal, y está en alemán, Bunte Steine, que es algo así como piedras de colores. Y hay una novela que se llama Kalkstein, Caliza, y cuenta la historia, yo la leí hace un montón, pero ya casi ni me acuerdo, ¿no?, de un sacerdote y un campesino o algo así, y viene a poner de relieve que no somos importantes por lo que hacemos, sino solo por el hecho de ser personas. Esto él lo lee en el instituto y es un concepto que luego en él va a ser problemático porque no sabemos bien de dónde le viene a uno la dignidad, pero el caso es que la tenemos, que tenemos un valor especial por el hecho de ser personas. Una anécdota que él cuenta de estos años del instituto, dice que él, pues, cuando se aburría en clase, dibujaba en la mesa caricaturas de Hitler, y alguna vez el director, que también le daba clase, pues le veía y no le decía nada. Dice, lo malo fue que un día la dibujé en la pizarra a última hora de clase, y compartían las clases chicos y chicas, chicos por la mañana, chicas por la tarde. Y cuando la profesora de dibujo vio la pizarra, llamó al director, dijo, pero usted ha visto esto. Dice el director, que sabía que había sido yo, lo borró y adiós la prueba del delito. Y un día, pues, más adelante, que me lo encontré por la calle, pues le agradecí que me hubiera salvado la vida, dice, porque realmente me la jugué, porque hice la caricatura y creo que puso, atención, el enterrador de Alemania. En fin, una cosa así un poco fuerte para que veamos que era un espíritu disconforme. Anécdotas también ha sido esta época. Él dice, pues mis padres eran apolíticos, o sea, les interesaba cero la política. Él iba de vez en cuando a las marchas que organizaban pues, la juventud hitleriana. Dice, yo iba sin el uniforme, me tocaba ir al final, así marginado. Dice, la verdad que me daba igual, me llamaban contrarrevolucionario. Pues él se va a ir moviendo en lo que él llama eso, los dos mundos, el de su padre y su madre, que eran, como decíamos antes, ¿no?, pues eso, más o menos liberales, bohemios, y que de repente, por lecturas, por el hecho de la enfermedad, dieron un giro a su vida y se convirtieron. Y por otro, el mundo que él llama, ¿no?, oficial, del Tercer Reich, que no le acababa de convencer. A este apartado le he titulado Polémica contra el régimen, porque igual, a diferencia de sus compañeros, que sí que se querían alistar en las filas del ejército alemán, a él esto no le interesaba nada. Dice, eso, entre la desaparición de las personas, yo sentirme al mando de personas, de las vidas de personas, por una lucha en la que yo no acabo de creer, por unos ideales en los que, no sé, a mí no me llaman. A mí la verdad que me parece muy interesante que un adolescente tenga pues esta tensión interior que es muy sana, ¿no? O sea, la rebeldía es lo propio del adolescente, pero que luego pues haya sido capaz también de ponerla por escrito. A todo esto se le suma que a su padre le va a venir a visitar un soldado desertor, igual que se cansó y le regaló este otro libro que tenemos ahí, La situación espiritual del tiempo, de Karl Jasper, y él con este tipo de lecturas como que se iba distanciando de lo establecido. Sí. Y cuando le toca ir al servicio militar, dice que escribe una carta a su padre. ¿Qué hago? ¿Juro o no juro? Fidelidad al Führer. Y dice que su padre le contestó, jura. Dios es testigo de lo que hay en el corazón, de lo que tenemos en el interior.
y el que no estaba muy conforme tampoco se salió así, pues en un día como hoy, un poco fresco aquí en Ávila. Dice, el aguanieve, en mangas de camisa, dice, el aguanieve y el frío hicieron el resto. Me pasé el día en la enfermería, nadie se acordó de mí y yo no tuve ningún problema de conciencia. O sea que era un chico listo, no solo que fuera disconforme, sino que pues buscaba la alternativa para ver qué podía hacer. Cuando le toca incorporarse igual a filas, no va y se vive como campesino durante un tiempo, distanciado de su padre, que como os he dicho antes, se hizo sacerdote, y cuando pues bombardean Dorsten, que era la ciudad donde estaba el padre se va con él al pueblito hasta que ya llegan las tropas de los aliados. Y él comenta, dice, aunque viéramos también luego muchos militares a posteriori de la liberación de Alemania, dice, realmente las normas eran distintas y yo sabía que gozaba de cierta libertad. Como ambiente intelectual de la época, pues hay diferentes corrientes que están en el momento, en el neocantismo, la hermenéutica, teoría de la interpretación, y la reflexión de cómo tenemos que ver la modernidad. El otro señor que tenemos con gafas, de la derecha del sistema, es Habermas, con el que él a veces ha entrado en diálogo por medio de, no sé si correspondencia o publicación en revistas, pero de cositas breves, y ambos han repensado cuál tenía que ser el futuro de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Como universitario, que quizás es lo que más os atañe a los que estáis hoy aquí, él entra a la universidad en el 45, en otoño, dice, igualito que nosotros, que le tocó cargar piedras para poder estudiar o reconstruir la universidad antes de poder estar allí. Y dice, si Hitler hubiera ganado la guerra, yo me habría dedicado a la jardinería, lo cual no es mala opción, yo estoy con él. Pero el caso es que no. Y a él, desde esa época de niño pequeño, ¿no?, donde había ido tantas veces pues, con sus padres a la abadía que os decía antes, benedictina, a él a esta edad, 17, 18 años, se le ilumina si él no tendrá vocación, quizá. Va a esta abadía y le dicen, no, vete a estudiar y luego si quieres vuelves. Entra a estudiar teología y, a diferencia de un amigo suyo que sí que luego ingresó y fue religioso, él pues empieza a conocer profesores de filosofía, ve que sus intereses son otros, conoce a la que será luego su mujer y se casa. O sea que su derrotero va a ir por otro lado. Gerhard Hüger es uno de los filósofos, así que como de los profesores con los que más enganchó y que luego pues le fueron llevando hacia una serie de intereses filosóficos concretos. Pero como no todos sois filósofos, yo tampoco me quiero extender. Si luego alguno quiere así preguntar algo más concreto, me detengo. En cuanto a su trayectoria académica, laboral, fue profesor universitario en Münster, donde él había estudiado. Le tocó pues hacerse un hueco, que tampoco tenía que ser muy fácil porque había estado unos años un poco desconectado, y se habilitó, que es como un paso para ser profesor universitario en pedagogía y en filosofía. Luego estuvo en Stuttgart, que era una escuela para ingenieros. Dice, yo estuve dando ética allí 5 años, y lo bueno de eso yo creo que también es que te obligan, cuando hablas a gente que no es de tu área de saber, a explicarte o tratar de explicarte con mayor claridad. Cosa que no está mal. Allí tuvo igual sus roces con algún otro compañero, luego el compañero le echaba de menos cuando él se va a otra universidad y luego vuelve y le hace un hueco así muy amablemente. En fin, anécdotas de su vida de esta etapa que podríamos contar, pero tampoco da tiempo a todo. Va a Heidelberg y ahí sustituye a este otro señor que tenemos aquí en la foto, que es Hans Gregor Gadamer, o Hans Georg, perdón, Georg. Y él es conocido porque se le conoce como el fundador de la hermenéutica, la teoría de la interpretación. Y justo es Spemann, que era un profesor que no conocía a nadie, el que le sustituye en la cátedra de filosofía, y uno dice, pues no sé, suerte que tuvo, o amigos, o padrino, alguien que le invitó a ir ahí, y estuvo un par de años, pero le tocó vivir las revueltas de mayo del 68 y estuvo muy descontento porque dice que eso, entre las huelgas de estudiantes, los profesores que no se apoyaban unos a otros, como que el ambiente vio que no era para él y se fue. Por lo que él es más conocido es por haber trabajado en Múnich. Estuvo yo creo casi 20 años, hasta el 92, que se jubiló, se convirtió, pasó a ser profesor emérito, y ahí ha publicado varios libros, por ejemplo, con lo que os decía antes del concepto de personas, que es interesante, en el 96,
personas acerca de la distinción entre algo y alguien, que pone muy de manifiesto pues, que las personas no somos cosas, algo obvio, pero cada vez quizá menos, porque nos interesa pues, manipular o sí, utilizar a las personas. Y ahí en Múnich, pues yo, por ejemplo, hace poco he estado con uno de sus discípulos, que fue mi profesor en ese 2010, que yo no tenía ni idea, en 2018 ya sí, y fui a estar una semana con él, y ahora hace poco pues he estado un mes con uno de sus discípulos, que yo creo que feliz, es Thomas Buchan. En cuanto a los presupuestos fundamentales de la ética de Spemann, podríamos hablar de un montón, por ejemplo, cómo le ha influido el hecho de ser cristiano en su filosofía posterior, o cómo le afectó lo que decíamos antes de vivir en el régimen nacionalsocialista para luego defender lo que es la persona y su dignidad, cómo le ha afectado sus reflexiones sobre el tema de la persona, cómo le afecta creer que hay una realidad para todos, muchas cosas. Dependiendo de los expertos, cada uno dice, pues estos son los puntos claves de la filosofía de Spemann. Aquí solo tenemos dos de ellos, Thomas Buchan y Hans Gregor Nyssen, que es el que está con el micrófono. Él ha hecho una recopilación muy buena de la obra de Spemann, recogiendo todas sus publicaciones en diversos idiomas desde 1947 hasta 2007. Yo he recogido de 2008 a 2020, no es tanto, pero no está mal. Pero, o sea, y tiene un libro como que aglutina temas fundamentales de la filosofía de Spemann, que también está bien, solo que está en alemán. Y vamos a lo que nos interesa hoy, después de media hora, no está mal, ¿verdad? Pobres. Que son las cuestiones sobre ética y moral en la obra de Spemann y concretamente por qué hablamos de una ética integral en su pensamiento. Si uno va a la obra Ética, cuestiones fundamentales, que fueron una serie de charlitas que él dio por la radio y se leen muy bien, de andar por casa y muy asequibles, pues ahí él define, ¿no? O distingue, dice, la moral son normas de conductas establecidas en una sociedad determinada, y eso puede cambiar, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Silence. Está bien, está bien. Luego los filósofos que digan lo que consideren, si quieren. Y habla también de la ética, dice, es el intento para justificar esas normas que hay en una sociedad determinada o en un momento histórico concreto. De todo esto se ocupa normalmente la filosofía práctica, o en este caso la ética filosófica, una rama de la filosofía que sí se va a ocupar, aquí tenemos, ¿no?, de descubrir las incoherencias que hay en nuestro modo de actuar, o de si nuestras acciones son correctas o incorrectas. Hoy en día creemos que todo es relativo, cada uno tiene sus normas, sus reglas, lo que a ti te parece que está bien, a mí me puede parecer que está mal, y a Ana le puede parecer que está regular. Y fijaos, ese hubiera sido otro tema para la charla de hoy, Spemann y la ética y el relativismo. Yo sí que lo trato un poquito en el libro y seguro que en antropología los que la dais o la habéis dado ya lo habéis tratado, ¿no? Pero vivimos en un momento en el que creemos que no hay una actitud moral a nivel universal. Según el relativismo, no hay nada que sea bueno así para todos o malo para todos. Depende de cómo nos hayan educado, del país del que yo provenga. Y Spemann ahí dice, no, hay cuestiones que son comunes a todas las culturas, a muchísimos momentos históricos, y nos damos cuenta más de las diferencias porque nos llaman más la atención. No podemos caer en el relativismo que insiste, ¿no?, en que no hay opiniones o convicciones fuertes o de base. Y él tiene una cita que os voy a leer, dice, hoy se ha extendido mucho la idea de que todo lo que se parezca a la convicción de que algo es verdad resulta perjudicial para la tolerancia. Y hoy en día es verdad que la tolerancia es como que está en el top 10, ¿no? Pero mejor, hay que tolerarlo todo. Dice, y en nombre de esta, de la tolerancia, se exige el relativismo. Y luego él va a decir que el relativista no tiene por qué ser tolerante. Veremos. Dice, pero esto no tiene sentido. El deber de la tolerancia se fundamenta en la profunda convicción de la dignidad de la persona. O sea que si yo creo que la persona que tengo enfrente es digna, aunque piense lo contrario a mí, aunque tenga otra religión, pues yo respeto a la persona y luego ya sus opiniones, su manera de vida, sus errores o sus aciertos, estaré o no de acuerdo, pero que no es un mueble y es una persona, eso lo tengo que tener claro, ¿no? La dignidad de la persona tiene valor. De ahí se deriva el respeto a las convicciones religiosas y morales de los demás. Lo que os decía, una cosa es que
Si yo respeto a la persona, respeto sus opiniones, ahora no estoy de acuerdo, yo no voy a vivir como vive X. Pues eso es otra cosa, ¿no? Dice el relativista, bien podría eliminar a los que no piensan lo mismo que él, mientras que el cristianismo tolera más las diferencias. Y, por ejemplo, aquí en España, que a veces somos también un poco apocados con esto, ¿no? O sea, católico significa universal y estamos muchas veces mucho más abiertos a todo lo que de bueno haya por ahí que no quien es relativista, que se encierra y se queda en sus 13 de las cosas son como yo las veo. Él insiste en que el relativismo es como un nuevo imperialismo, es decir, está como tan a la orden del día que nos creemos que sí, que lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Y eso hay otro criterio para ver si es así o no, que es la propia naturaleza humana, lo que me ayuda a desarrollarme más como persona, pues eso es lo bueno, aunque yo crea lo contrario. Él, por tanto, sí que va a insistir frente a esta corriente relativista en que la moral tiene un carácter absoluto, que es esa pregunta que yo os lanzaba al principio y no habéis caído en la trampa, y sí que puede ser independiente del momento y del lugar. Y habla, por ejemplo, dice, el amor de una madre o de un padre por sus hijos. Eso tiene carácter universal. El valor de la amistad tiene carácter universal. La magnanimidad, el tener un alma grande, es universal. La generosidad, o sea, muchas cosas en las que no caemos en la cuenta, pero porque son comunes a todos y nos llaman mal las diferencias. Lo que a mí me gustaría que fuera como el centro de lo que estamos viendo hoy es la ética de la benevolencia y el cuidado del mundo natural, es decir, o sea, lo que he denominado o hemos denominado ética integral. ¿Por qué? Porque va a extender esa justificación de tenemos que tratar o que hablar bien con las personas no solo a los seres racionales como nosotros, sino, luego lo veremos también, al resto de la creación del mundo natural, de la naturaleza, de la que a veces queremos sacar hoy en día también al ser humano y decimos, sí, ecología 100%, pero el ser humano es el que destroza todo. No, mire usted que al ser humano también hay que protegerle. Y eso es algo que él pone de relieve. O con el tema de los animales, igual lo veremos ahora y os lo adelanto ya. A mí una vez me tocó hablar de esto o algo parecido así en Murcia, yo creo que estaba Juan Jesús también, pero no estabas en la mesa que estaba yo, en una ponencia con animalistas, o sea, defienden antes eso, derechos de los animales que de los seres humanos. Y yo digo, verás, me van a linchar, pero no, acabamos tomándonos un café tranquilamente, con lo cual, o sea, a mí me hizo ver que la propuesta de Stemann, que tiene, como os decía antes, como raíces o bases cristianas, lo que os decía ahora, o sea, es católica, es universal, es mucho más amplia que quizá otra visión que se centra en protejamos al lince ibérico, sí está muy bien, pero ¿y el ser humano qué? Que somos nosotros, o sea, que, en fin. Ahora vemos. Conceptos clave que tienen que ver con la ética integral o ética de la benevolencia de la que habla Spemann. En primer lugar, el concepto de benevolencia o de amor benevolente. Benevolere es latín y significa querer el bien. Esto me lo enseñó una de mis alumnas, que sabía latín más que yo, o sea que está muy bien y yo siempre me lo apunto. Este va a ser una pieza clave en la filosofía de Spemann. Dice, al final no está la cuestión solo en que las acciones sean rectas o sean correctas. Por ejemplo, yo por deber tengo que bajar la basura. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo o por qué bajo yo esa basura? Pues a lo mejor la bajo para que no la tengan que bajar mis padres o mis compañeras de piso. Y ahí pues estoy teniendo un detalle de decir, a mí no me gusta, pero pues tengo el detalle, ¿no? Y salgo de mí y hago esto que no me apetece. O sea, al final nos habla de actuar con amor, además de con racionalidad. Y yo aquí cuando estaba hoy o ayer preparando un poco la charla me estaba acordando de esas palabras de San Pablo que dice que al final si no tengo amor de nada me sirve, ¿no? O sea, yo puedo actuar, pero ¿por qué actúo? Y fijaos, aquí para él el amor racional es un amor propiamente racional. O sea, ni mi perro, ni mi tortuga, ni mi iPhone, o sea, nada de lo que me rodea puede tener esta relación o este tipo de amor para conmigo. ¿Puede tener reciprocidad? Yo a eso no respondo, ya cada cual, pero el amor propiamente racional solo es típico propio del ser humano. A este amor benevolente se le contrapone el amor
concupiscente o el amor egoísta, podríamos decir, que viene a ser un querer utilizar al otro como un medio para mí. Pues yo tengo un amigo que tiene coche y yo no tengo coche y me sirve para que me lleve hasta mi casa. Estoy utilizando a esta persona para que me sirva como medio para mi fin. Aristóteles, que tenía una visión un poco más amplia, decía que el amor verdadero engloba también la utilidad. Entonces no está mal, pero si yo solo tengo relación con esta persona por utilidad, pues sí que está mal. Y Kant también dice, ¿no?, que no puedo tratar a las personas como medios porque las personas son fines. Y a esto, o sea, sí, Spemann es alemán y tiene algo también de kantiano por ahí, y no se puede separar de ello. En más puntos, por ejemplo, en el tema de la felicidad y en alguna otra cosa también lo sigue. Algo curioso también de Spemann, pues fijaos que integra categorías cristianas y las une o las integra en su filosofía, aún al final ambos. Por ejemplo, cuando habla de la benevolencia, dice, o él trae a colación el ejemplo del buen samaritano. Un judío, ¿no?, le pegan una paliza, esto igual lo podríamos contar mejor Luis Carlos o cualquiera de vosotros, le dejan tirado al borde del camino y pasa un sacerdote y como si no le viera, pasa un levita, personas dedicadas al culto, y como van con prisa por hacer sus cositas, pues le ignoran, y un samaritano, que no se llevaban bien con los judíos, tiene el detalle, sí que os suena, ¿no? A ver, decidme así con la cabeza, muy bien, algunos sí y otros no pasa nada, sí habéis aprendido algo nuevo. Pues le monta sobre su caballo, le cura las heridas, le lleva a la posada, paga todo, y dice Spemann, fijaos si esto es importante, que lo hemos integrado en nuestro código de circulación. Si yo voy conduciendo y me encuentro a alguien en necesidad, ¿tengo el deber de parar o no? Si no hay nadie asistiéndolo. Es el caso del buen samaritano, que porque es importante lo hemos integrado, y quizá yo no tengo coche, podéis pensar alguno de los vicios que han por aquí, o yo no tengo caballo, pues no. Pero, o sea, esto del buen samaritano al final no es solo hacer ese ejercicio de te llevo en mi tal, sino que heridas, puede haber heridas físicas, las enfermeras que andan por aquí, ¿no? O heridas interiores, y anda que no tenemos en nuestros compañeros de piso, de residencia, de clase. O sea, todos podemos ser el buen samaritano. Ahora, si yo estoy en mi narcisismo mirándome el ombligo y que se me ha estropeado la uña del meñique, pues no me doy cuenta de que a lo mejor el de al lado, pues hoy hemos estado en el funeral de uno de los que están aquí que ha fallecido su padre. Pues yo puedo tener muchas cosas que hacer, pero es que si yo me pongo en su lugar, ¿no?, a mí me gustaría que me acompañasen, pues intento acompañar lo mejor que pueda, o por lo menos estar, o llegar a lo que llegue. Pues el buen samaritano, ejemplo concreto de lo que es vivir este amor benevolente, amor racional, que realmente como que lo integramos de tal forma que ya ni somos conscientes de que lo estamos ejercitando. Me recordaba el otro día un compañero, porque tenemos también un grupo de oración de profesores, decía, de un día en la oración habíamos hablado de que cuando uno llega al cielo le va a preguntar a Jesús, pues ¿qué has hecho tú?, ¿no? Y decía, pues eso, he hecho obras buenas, y dice, pero ¿cuándo te he dado yo de comer, que estabas, o pues estabas desnudo y te he vestido, o te he dado de beber, o te he ayudado? Pues cuando hacemos el bien así sin darnos cuenta, ahí esos son mini puntos de los que de verdad valen, y no los likes o los seguidores que tenga en redes sociales, que eso se espuma. Segundo concepto clave, el ordo amoris, el orden del amor. Esto algunos eso, lo sabéis seguro mejor que yo. Al final, Spemann quiere proponer que ese amor benevolente del que hablábamos, que yo creo que se ve que podemos vivirlo en cosas concretitas, ¿no? Cada una o cada uno que se apunte, ¿cómo puedo vivir yo esto? Porque es para todos y al final mejor vivir así que no de otra manera. Él quiere extrapolarlo a escala universal. Y es un modo de estructurar la relación que yo puedo tener con las distintas realidades. Él viene a preguntarse, ¿no? O yo al leerle, pues todos los objetos que yo tengo alrededor de mí son o tienen que ser objetos de mi benevolencia, o hasta qué punto tengo yo responsabilidad por todo lo que me rodea. ¿Soy yo responsable de lo que pasa en Camerún, en el Congo, en Angola? Pues sí o no, o sea, sí. No sé, soy una consumista desmedida, tengo la oportunidad de apoyar, como ahora ha salido un proyecto a Camerún y me puedo quitar a lo mejor de un caprichito por mandar ahí una ayuda. Hay gente que no tiene agua corriente en su casa o luz, y yo sufro si se caen las redes sociales una tarde.
pues a lo mejor sí. Sí, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, ciertamente la benevolencia, dice Spemann, supone considerar que los seres son algo en sí mismos, algo más allá de lo que son para mí. Por ejemplo, yo puedo veros a cualquiera de vosotros aquí con la mascarilla, que además se os ve la mitad de la cara, ¿no? Y digo, pues qué guapa fulanita, o qué majo fulanito, o qué bien me trata menganito. Pues sí, pero es que a lo mejor menganito no es solo eso que tiene para conmigo, sino que es mucho, mucho más. Fulanito es hijo, o es padre, o es hermano, o es tantas y tantas cosas, profesor, alumno, y hoy se siente bien, o se siente mal, o está aburrido y está diciendo, por favor, que acabe ya Marisa, que se calle. Todo puede ser, ¿no? Él viene a proponernos para vivir este amor universal, o este orden del amor benevolente, a nivel o a escala universal, dos criterios: cercanía, lejanía. No es lo mismo mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi compañera de piso, de residencia, que mi compañero de clase, que está muy bien, pasa unas cuantas horas, pero no es lo mismo que convivir en la misma casa, o que el negrito que está en Camerún, o el misionero que está allí. Igual algo puedo hacer, pero es que a mí eso no me afecta para nada. No me enfada que no me salude por la mañana, no me molesta cómo me ha mirado, no me molesta que me ha despertado esta mañana y yo quería seguir durmiendo. O sea, al final ahí nos jugamos mucho. Y fijaos, en cercanía y lejanía hay un punto interesante. Yo cuando voy a mi casa tenemos dos perros y al final eso, pues tu perro es tu perro, ¿no? Y a veces le hacen más caso que al vecino. Entonces, ahí entra, os reís, pero es verdad, yo siempre que doy antropología, ¿qué pasa con los animales? Pues ahora vemos. Está lo que él denomina la perspectiva ontológica. Si no entendéis algo, luego me preguntáis al final, si os dejo minutillos. Él viene a decir que hay como una especie de escalera o escala, y eso, pues en primer lugar estarían los seres humanos. Esto no lo dice solo Spemann, lo dicen más estudiosos de la antropología, Max Scheler y otros, con otras palabras más técnicas y más elevadas que las mías. Luego estarían los animales, las plantas, resto de seres inertes y seres artificiales. ¿Qué sucede? Pues lo que yo os decía, que primero está mi hermano antes que mi perro, por mucho que mi hermano me dé 1000 veces más de puestos que mi perro. Mi perro mueve el rabito y te diga, ay, sácame, de no saco a mi perro. Pero ya saca a mí. Eso es un paréntesis que luego podría explicar, pero me mordió una vez un perro, una bolsa que llevaba ya. Me llevo yo también con los animales, pero bueno. Me llevo mejor con las plantas. Pues fijaos, a mí me encantan las plantas. Si alguien viene a mi despacho, ¿qué os parecería si yo me pongo, ay, mis orquídeas, que ahora no tienen flor? Pues no, si hay una persona delante, Spemann viene a decir primero la persona, luego el animal, luego la planta, luego tu iPhone si quieres. Pero a veces hablamos con las personas con el móvil a esta altura, y entonces, bueno, ahora estaba mirando de refilón, pues uno se siente un poco ignorado. Pues atención, porque él viene a decir primero con quien convivo. Y además de eso, pues eso, primero mi hermano que me molesta, antes que mi perro que no me molesta para nada. Y antes que mi planta que me encanta. Y antes que mi iPhone que me da mucha satisfacción porque libero dopamina y no sé cuántas cosas más y me genera así un tirrimín interno, pero eso, mucho más a lo mejor que mirar a fulanita a la cara que hoy no me ha dado los buenos días. Pues no, primero las personas y más con las que convivo. Y luego ya todo lo demás. Esto lleva mucho trabajo por detrás. La teoría está bien, pero la práctica yo creo que nos cuesta a todos. Pero bueno, en algo nos tenemos que entretener en esta vida. Y los filósofos ya veis a lo que nos dedicamos. Él habla también de algo muy interesante que son los dos intereses de la razón. Dice, son maneras de encarnar lo que decíamos antes, el amor benevolente o el amor concupiscente. Él habla de que lo propio del amor benevolente es la contemplación y lo propio del amor concupiscente, que decíamos antes, ver al resto como medios, no como fines, querer que me sirvan a mí, mi amigo que me lleva en coche. Lo propio de eso, segundo, es la dominación. No está mal dominar, pero hay que ver el punto y el equilibrio. Él habla o insiste en que desde la modernidad nos hemos centrado mucho en ese enfoque práctico, en la visión dominativa. Aquí os voy a traer a colación un ejemplo que podría servirnos para la siguiente diapositiva. Él trae a colación un ejemplo de Platón en la República, en la que se está hablando sobre el pastor y el carnicero. Y uno dice, ¿quién quiere el bien de la oveja? Uno podría decir, no sé, pues, el esquilador. O sea, a mí me gustan los jerseys de lana.
¿quién quiere el bien de la oveja? Dice, pues el pastor, ¿no? Que la alimenta, la cuida, que la esquila cuando es tiempo, y no el carnicero, que lo que quiere es la carne o de la ternera o de lo que queramos. Y ahí estaría bastante claro, ¿no? El amor benevolente, yo contemplo a mi oveja, cómo crece, cómo sigue, cómo se reproduce, y estoy pendiente de ella, o estoy pendiente de ella para que engorde y yo me la pueda comer o pueda hacer con ella lo que considere. Pues atención, insisto una vez más en que tengo que contemplar lo que me rodea como algo más de, pues eso, me es muy útil la amistad de Ana porque así me presenta. ¿Es solo eso, Ana, para mí? Pues ojalá que no, ¿no? O mis compañeros de filosofía que andan por aquí, o los alumnos pues tengo que ver que las personas, las cosas, los animales son algo más que lo que a mí me apetece sí, o que algo que a mí me sirve. Luego, insiste en que no podemos reducir todo a objeto de dominio. Por un lado, porque es absurdo, o sea, eso, que yo quiero jugar con mi perro y mi perro me ignora, porque yo sé, está de mal humor, y me gruñe en vez de, y me ignora y se va a jugar con el otro perro. Y por otro lado, porque al final es como si estuviéramos en una familia, ¿no? Que tú seas padre o madre de familia no te da derecho a esclavizar a tus hijos, ¿no? Que dice Aristóteles que los persas tenían a sus hijos como esclavos. Una buena opción, limpia en la habitación, tráeme las zapatillas, está mal, pon la lavadora. Bueno, pues no es eso, por lo que decíamos, porque las personas son algo más y porque el que yo esté antes en la existencia, o eso, sea padre o madre de familia, o sea profesora, o eso no me da mi derecho a tratar despóticamente a todo lo demás. Y esto igual, insisto, o sea, todo esto está muy bien, pero cuesta mucho. Y él insiste una vez más en mirarlo con la mirada propia del amor benevolente, de ese amor pues que contempla, deja ser. A mí me ayudan mucho los filósofos, a mí me tira mucho la práctica, ¿no? Pero pues ese afán contemplativo de dejar ser, de más tranquilidad ante la vida, de más paciencia ante las cosas, pues yo que soy muy acelerada y muy dominativa, al final te ayuda pues a encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Entre dejar ser y actuar. Para algo tenía que servir la filosofía, aunque sea un fin en sí misma, y en teoría ya no sirve para nada, porque ella misma es el fin. Vamos al último concepto, antes de llegar a las conclusiones, que es Mit-Sein. Como acertáis, pues esto no es español, es alemán, así literalmente, si no alguna que sabe más me corrige, vendría a ser con, y hay quien lo traduce, como tenemos en el primer dibujito, como copertenencia, convivencia. Los traductores, por ejemplo, en Navarra lo traducen así. A mí sí que me gusta ese ser con, así con guión, porque al final te llama a ver eso, con quién coexisto, con quién estoy yo aquí a la par, pues eso, con seres humanos, con seres artificiales, con seres vivos, que no son necesariamente personas. Y esto al final, lo que vamos a ver ahora es una especie casi de resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. O sea, al final este ser con el tomar conciencia de que copertenezco en el mundo, en la creación, con otros seres, me llama a tratarlos con benevolencia, no solo a las personas que hemos dicho que son lo primero, o sea, que mañana o esta tarde o este mediodía, que no me apetece saludar a mi compañera de piso porque se ha dejado la vajilla sin fregar, y mira cómo está la cocina y el suelo, o mi compañera de residencia, o pues qué me cuesta decirle buenos días. Si no hago eso, ¿qué fisio voy a ser el día de mañana? ¿O qué enfermero? ¿O qué filósofo? ¿O qué jurista? ¿O qué? Nada, es que primero hay que ser persona. Y lo que decía Esteban, o sea, darme cuenta de la dignidad del otro, que es valioso más allá de lo que a mí me parezca o se me parezca. 2, insistir en que no podemos, pues aquí está en la imagen, ¿no? Casi pegándose una paliza. Pues, ¿qué sentido tiene que yo ejerza que tengo mayor fuerza contra otra persona, o que tengo más autoridad, o que tengo más poder? Pues mediante el diálogo a veces se consigue más que de esta forma. Insistir en que a veces podemos utilizar como medio en el sentido de, pues eso, que mi amigo fulanito me ayuda a lo que sea, o mi amiga fulanita, o no sé, está bien pedir favores, pero saber que cada uno es un fin en sí, y eso yo creo que nos invita también como a algo tan sencillo a veces como mirar a la cara, ¿no? A veces vamos tan deprisa que uno no mira al otro, a mí me pasa, que tengo alguna de las compañeras, ¿no?
Y no te das cuenta, pues eso, si hoy se levanta con el pie derecho o el izquierdo, o tiene prisa, o está triste, o yo qué sé, o está constipada, ¿qué más da? O le pasa lo que sea. Pues atención a esto. Y por último, aquí tenemos a la niña con el león, ¿no? Extender ese trato benevolente para con toda la naturaleza. Por haceros igual, o sea, como por interesaros un poco más por otras cuestiones de las que he hablado este tema, como os decía antes, la cuarta parte, esto cerraríamos lo que teníamos para hoy, es un contraste con este otro señor, Peter Singer, sobre temas de bioética, que seguro los de enfermería y fisio pues veréis en tercero o cuarto, cuestiones que luego a la hora de la verdad yo creo que son pues, muy duras, para las que hay que estar preparado a nivel teórico, para luego afrontar a nivel práctico. Y como conclusiones generales de lo que yo he visto en la obra de Spemann, en primer lugar, pues que ha sido alguien que se ha ocupado y no ha dejado pasar, ha estado atento a cuáles eran los problemas históricos que él ha vivido. Pues eso, que yo vivo en un contexto en el que se descarta a las personas por ser de otra etnia, o a los dementes nos los cargamos, o practicamos la eutanasia, o miles de cosas que él dice, claro, van saliendo de la sociedad. Él recalca mucho que después del nacionalsocialismo en la Constitución, es como ley fundamental, ¿no? Algo así, creo que sí que es Constitución alemana, está puesto lo primero que la dignidad humana es intocable, y hay una nota al pie que es como media página y dice, y esto viene porque hemos vivido el nacionalsocialismo y bla, 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 y ahora, X años después, se nos olvida, y él eso no ha dejado pasar o ha estado insistiendo continuamente en yo he vivido esto y esto nos puede llevar a muchos problemas. Como os decía antes, va a aunar, cosa que está muy bien, conceptos de filosofía y también de teología, porque él obviamente, pues eso, no puedes filosofar desde la tercera dimensión, sino desde los presupuestos que tú traes contigo y, pues sí, con mucho respeto para con los demás, pero tampoco hace falta ocultarlo. Insiste, como ya hemos visto varias veces, en la defensa de la dignidad de la persona. Lo de aún eudemonismo y universalismo sería con respecto al tema de la felicidad, que eso daría también para otra charla o otras tantas, tendencia a buscar mi felicidad a nivel subjetivo y también en vivencia o en convivencia con el resto, lo que veíamos antes de la ética de la benevolencia frente a una visión ética de lo práctico es lo que tiene consecuencias buenas, o lo útil lo que tiene consecuencias buenas, que por ejemplo el autor que veíamos justo antes, Peter Singer, es consecuencialista y llega a hacer afirmaciones un tanto radicales, como la de, pues eso, ¿qué tiene más esperanza? O se están ahogando dos niños en un charco, uno es tu hijo, ¿a quién salvas primero? Al que mayor esperanza de vida tenga. No, esto no, a tu hijo no. Vamos, yo no lo sé, no soy madre biológica, pero sí, así es. Bueno, atención a esas otras corrientes. Y por último, y esto muy en relación con el tema de la bioética, pero también con lo que hemos visto hoy aquí, él es totalmente contrario a manipular la vida humana porque insiste, y fue consultor de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, ha dialogado y se ha enfrentado mucho a teólogos morales alemanes porque no tenían las ideas o no tienen tan claras como las tenía él, y se opone eso, a que manipulemos a las personas de inicio a fin de concepción a muerte natural. Perdonad que no he puesto diapositiva así bonita de gracias por vuestra atención y hasta aquí la presentación. Pues muchísimas gracias, Marisa. Yo voy a intervenir la primera, si me lo permiten los asistentes, porque tú hablas de esa relación amor-odio con este autor. Yo hablo de relación amor-odio con la filosofía. Quien me conoce sabe que de pequeña no lo entendía muy bien y me he quedado con esa espinita clavada, pero gracias a conferencias tan completas como esta, bueno, pues me acerco un poquito más a la filosofía, soy capaz de entender un poquito más y además nos vamos un poco con unos deberes, ¿no? De reflexionar sobre lo que hemos visto esta mañana aquí, y realmente me quedo con esa frase de muchas veces la teoría, somos conocedora de ella, pero a veces nos cuesta llegar a esa práctica, así que gracias por invitarnos a que reflexionemos sobre nuestra propia práctica y sobre nuestro día a día. Así que muchísimas gracias, Marisa. Nada. Y si hay alguien que quiera intervenir, pues empieza ese turno de preguntas. ¿Tienen por ahí sí que alguna duda o algo que no
que no se entendiera, que no quedara claro. O comentarios. Esto es fácil o difícil de vivir. Lo único para que oigan los que están. Pues, en primer lugar, querida Marisa, muchísimas gracias por tu conferencia, porque siempre es bueno conocer a autores de la talla de Spemann, ¿no? Que además han influido tanto en el desarrollo de la cultura católica en el siglo XX y comienzos del XXI, ¿no? De hecho, conforme te escuchaba, me acordaba mucho de Joseph Ratzinger, que seguramente son amigos, ¿no? O sea nada. Yo te quería preguntar, porque al respecto de la dignidad humana, porque lo que estoy viendo, pues tanto entre nuestros alumnos como en la cultura contemporánea, ya sabes que yo me dedico a cosas como el transhumanismo, etcétera, etcétera, parece que este concepto cada vez se pone más en duda, ¿no? O más que este concepto, esta realidad. Entonces, siguiendo a Spemann, ¿cómo crees que podemos seguir defendiendo o afirmando que existe? Porque veo que, ¿cómo decirlo? Las fuerzas de Mordor están por todas partes, de algún modo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo afirmamos? Gracias, Rafa, por el comentario. Que creo eso que tiene todo el sentido. Sí que conocía a Benedicto XVI, son del mismo año, y alguna vez él iba a Roma. Yo no sé si estaba en el Pontificio Consejo, no sé si es para la vida o algo así, o estoy diciendo herejías. Sí que ha sido como consultor para temas de bioética, que imagino que esto lo habrán hablado varias veces. Tienes toda la razón de que la dignidad es un concepto en duda, y yo no diría solo a nivel teórico. O sea, para mí la dignidad también es un concepto en duda. O sea, cuando alguien me cae mal o me hace algo que me molesta mucho o me saca de mis casillas, a mí me cuesta reconocer la dignidad del otro y le puedo gritar. Solo hay una persona que me saca de mis casillas así habitualmente, pero puede llegar el momento que diga, pues sí, mi hermano, es que eso, pues no sé, cosas de casa. Pues esto, o sea, no es solo para los transhumanistas, esto es para nosotros a diario, pero él habla de que la dignidad se ve principalmente en 4 puntos, y ahora os digo que realmente es problemático. Uno, eso, por naturaleza, o sea, somos capaces de ser libres y racionales, no estamos autodeterminados. Mi perro tiene sueño y se tumba y se duerme, y no hay más. Somos racionales, somos capaces de pensar más allá de lo que hay, no sé, la hora de comer, ¿no? Pues algunos dirán, ay, qué vacío existencial tengo y no está saliendo de momento nadie de la sala corriendo, ¿no? Somos racionales y somos capaces de anteponer esa racionalidad a los instintos. Él habla de un tercer punto, que es la moral, o esto lo habla así, no sé si es por la traducción. Dice, somos capaces igual de distinguir lo que está bien de lo que está mal, más allá de lo que a mí me interese. O sea, a veces los intereses nos pueden ocultar, pues eso, esto es vida humana, no, o no, es digna o no. Y él habla de un cuarto argumento o cuarto punto y dice, somos dignos porque somos imagen del ser absoluto, que al final eso en filosofía es Dios. Spemann tiene una crítica de su alumno, de Thomas Buchheim, el profesor con el que yo os decía que he hecho la estancia, y él le critica, dice, ¿cómo lo llama? La falacia de la dignidad humana en Robert Spemann. Dice, es que al final él siempre recurre a Dios, pero no está aclarando en realidad de cuál de estos 4 puntos nos viene la dignidad. Bueno, polémicas de filósofos aparte, o sea, yo creo que es un concepto en duda, pero porque no es cómodo. O sea, no sé, yo pienso, si yo con 18 años me hubiera quedado embarazada, ¿hasta qué punto es cómodo reconocer que ese ser que yo traigo es digno? Si yo veo a mi madre o a mi padre muy malito y a lo mejor por compasión, pues veo que está la posibilidad de acabar con su vida, y es menos gasto, menos desgaste afectivo, emocional, económico. ¿Por qué tengo que reconocer ahí la dignidad? O sea, no es cómodo, no es un concepto cómodo, pero no solo en situaciones extremas, sino en situaciones de quién pone la mesa, quién la quita, y me molestas, ¿qué pasa? Pues no es un concepto cómodo, luego normal que esté en duda. Pero no sé, Rafa, si con eso te he respondido o si quieres apuntar algo más. Por supuesto que ha respondido, claro. Vamos, lo que me transmites es que al final tiene una parte
reconocimiento, ¿no? Y después de compromiso de uno mismo, ¿no? Pero, pues eso, pues muchísimas gracias. A ti. Mis compañeros los filósofos no me dejan en paz, pero está bien. Palabra. Sí, sí. Y bueno, lo primero, felicitarte, Marisa. Ya te he escuchado hablar de Robert Spemann muchas veces, desde antes de estar aquí en esta universidad. Para mí ha sido uno de los descubrimientos más importantes en los últimos años también. De hecho, he dialogado con él en la tesis también, ¿no? Y tengo una pregunta, va al hilo también de lo que... Dos preguntas, al hilo un poco de lo que Rafa decía. Me quito la mascarilla porque me asfixio. Has hablado del querer racional, ¿no? Esto es un debate que sale mucho en las clases. Tú te dice, vale, no la reciprocidad, sino la racionalidad en el querer. Un perro no tiene racionalidad en el querer, pero una persona en un coma profundo tampoco. Una persona en un estado vegetativo irreversible tampoco. ¿De dónde nace el querer? Robert Spemann tiene un momento, en una de sus obras, no recuerdo en cuál, seguro que tú lo sabes, en el que dice, bueno, simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana. Claro, tú le dices a alguien que simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana, te dice, bueno, está usted en una postura muy antropocentrista, ¿no? ¿Qué podemos responder en ese momento? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es el diálogo Habermas-Spemann. Habermas es un filósofo muy conocido. Spemann debería serlo, porque además se parece en el estilo a Habermas, que quiero decir, dialoga con el mundo que le rodea, lo hace además de una manera bastante accesible y sin entrar en grandes dogmatismos, quizás lo que más me gusta a mí de Spemann, ¿no? Que está detrás una filosofía cristiana, una fe, pero no es esto es lo que esto es el dogma o lo que la Iglesia dice sobre esto, ¿no? No, él se atreve a pensarlo, ¿no? Aunque tiene una visión humana que es propia de la fe. Entonces, ese diálogo Habermas-Spemann, ¿cómo así? No conozco si hay alguna obra, no sé si fue racional. Ahora mientras respondo. Sí. En el diálogo Habermas-Spemann, fijaos, yo ahora cuando estuve en enero, este discípulo suyo, Thomas Buchheim, me decía, yo creo que ahora Robert Spemann no está siendo estudiado en Alemania porque como era católico, no está bien visto ser católico en el siglo XXI. Dice, y a mí me parece mal, y yo siempre me esfuerzo en hacer una crítica de el presupuesto cristiano que tenga Spemann. Este profesor es cristiano también, pero dice, para que se vea que es un autor válido en el siglo XXI al margen de lo que decías tú, de la fe, porque además no es una fe, lo que decía yo, por tradición, sino una fe eso, pensada. Él insiste, ¿no? O sea, aunque yo conozca el fin porque soy cristiano, o sea, el intermedio lo tengo que pensar como todo hijo de vecino, como vivo, ¿qué hago? En cuanto al diálogo, Habermas-Spemann está recogido en una obra que se titula Crítica de las utopías políticas, que creo que es la primera que se ha traducido al castellano, del 89, y son varias cartas en una revista alemana, Merkur, sobre el dominio del buen gobernante o algo así, sobre temas políticos. A mí la verdad que no me ha interesado mucho, a mí me interesa ahora en el momento actual, y por eso estuve en Alemania, ver un poco qué piensan cada uno sobre este tema de la dignidad humana. Habermas, por ejemplo, solo habla de dignidad de la persona humana una vez que hemos nacido, y antes no, y Spemann dice, ya, pero es que un niño de 7 meses que acaba de nacer prematuro tiene entonces más derecho que el de 9 en el seno de su madre. Y también hay una obra interesante de Habermas que se titula Eugenesia hacia el futuro, de una eugenesia liberal o algo así, sí. Y Spemann le hizo una recensión, una reseña del libro, aunque pues es muy criticable algunos puntos, por ejemplo, que dice Habermas de, pues si yo sé que este niño viene con una enfermedad, ¿hasta qué punto puedo recurrir a esta opción? Porque justo, pues eso, Spemann se ha ocupado casi toda su vida, como hemos visto aquí, de temas de ética, bioética. Habermas solo tiene esa obra. A mí me gustaría ponerlos en diálogo, pero es como Spemann, ética, bioética, y el pobre Habermas no tanto.
y a mí Habermas la verdad que no me interesa igual que Spemann. En cuanto a si somos antropocentristas cuando defendemos al ser humano por encima de otros seres, por ejemplo, Peter Singer, el autor que teníamos con Spemann sobre implicaciones bioéticas, él no habla de antropocentrismo, dice que somos especistas si priorizamos nuestra especie antes que otras. Pues es que yo creo que habría que decir sin complejos sí y qué. O sea, es que hoy en día estamos en un momento que hay que justificar lo evidente y como eso a veces es también un poco aburrido, pues ¿es antropocentrista? Sí. ¿Y qué? ¿Es especista? Sí. ¿Y qué? Porque a veces el que está en la otra posición no tiene tampoco ganas de dialogar, sino solo de que yo esté replicando. O sea, yo al final creo que con lo que hemos visto hoy de ética de la benevolencia es como, mira, o sea, sí, eres el único ser en la cúspide de la pirámide, eres libre, eres racional, tienes una serie de características que te gusten o no, te hacen estar por encima, pero es como el que es padre de familia, eres padre de familia, sí, o sea, no sé, te toca educar a tus hijos, te toca enseñarles muchas cosas, pues tú igual, como ser humano, te toca cuidar de la creación. Sí, ¿por qué? Pues porque es que estás encima, te guste o no. Te tocará reciclar, sí, aunque no te apetezca, te tocará, no sé, cuidar a tus hijos, pasear a tu perro, sí, muchas cosas que no son placenteras en sí mismas. Pero es que estás encima. ¿Eso es antropocentrismo? Pues no lo sé, llamémoslo X, yo diría sí, y que, o sea, estoy un poco cansada de, porque hay que entrar en diálogo con corrientes que a veces solo quieren como el desgaste, o sea, es que para mí eso es la época de argumentar sobre lo evidente. Si el otro tiene ganas de dialogar, bueno, pero si es así una crítica cansina, se le Spemann un rato. Que le va a aportar más, como me dijo a mí mi profesor, ¿no? El que no me dejó ir al curso. Hay muchos libros en la biblioteca, pues ya está. Si no quieres responder sí, ¿qué? Dale un buen libro. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, no sé si hay alguien más. Rafa, por ahí. No, es simplemente una pequeña reflexión a raíz de lo que ha planteado Juan Jesús con lo de, en el caso del coma, ¿no? O sea, lo de la razón, el deseo racional, etcétera, etcétera. Y, a ver, me da la impresión de que aunque las facultades orgánicas estén suspendidas de alguna manera, ¿no? O el cerebro esté inactivo, la inteligencia y la voluntad no, desde un punto de vista aristotélico, porque inteligencia y voluntad son inorgánicas y están en acto. Entonces, no solo en acto inteligencia y voluntad, sino también el acto de ser de la persona. Entonces, ahí es donde está en juego nuestra visión trascendente de las cosas, ¿no? Es decir, si atendemos a una realidad antropológica en la que aceptamos cuerpo, alma y espíritu, bueno, más allá del cuerpo, alma y espíritu están activas, ¿no? Y conocen y desean y piensan. Entonces, yo haciendo un poco de filosofía ficción, ¿no? O hipótesis, ¿no? Sí que me atrevo a pensar que una persona en coma delibera y tendrá sus luchas internas, creo yo. Del mismo modo que los ángeles no tienen cuerpo y son seres libres, ¿no? Y actúan, ¿no? Entonces, ahí es donde nos estamos metiendo en un espacio bastante misterioso, que es la realidad no material de la persona y que es realmente la que activa la materia, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? De hecho, por eso anima forma corporis, ¿no? Decía Aristóteles, se da más la forma del cuerpo. Pues es que lo inorgánico activa lo orgánico, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. O sea, que sí que creo que puede haber ahí un deseo racional e incluso poniéndonos en clave cristiana, el diálogo con Dios en coma yo creo que debe ser intensísimo, ¿no? Porque no hay nada que te distraiga, sobre todo, ¿no? Creo yo ahí, si uno se pone a dialogar con Dios, seguro que tiene conexión directa, pero bueno, simplemente eso. Sí, eso sí me había quedado, que decía a Jesús, ¿no? ¿Qué pasa con coma o con el estado vegetativo? Yo hubiera dicho quizá eso, que a lo mejor no manifiesta la racionalidad de manera actual, pues que a lo mejor eso mediante el lenguaje lo vemos o acciones, pero sí que lo tiene potencialmente, pero quizá es mejor la definición que ha dicho Rafa, ¿no? De que si inteligencia y voluntad son inorgánicos, aunque estemos en coma, las poseemos de una u otra forma, o sea que
Sí, tal cual. Ayer estaba leyendo a John Henry Newman y decía, ¿por qué somos aristotélicos? Aunque hayan pasado muchos siglos, dice, porque ha conocido también lo que es la naturaleza humana, que nos sigue aceptando y vemos que esto es así. Y yo creo que Spemann es seguidor de la corriente aristotélico-tomista, que es realista y en el fondo, no sé, yo creo que a todos nos llama o nos mueve, si no a las 2 en punto habrían salido por aquí corriendo todos los estudiantes de fisio, ¿no? Seguramente, y yo también, porque es la hora. Y no, pues hay autores actuales cuando hablan de la verdad del hombre. Yo creo que es lo bueno que tiene Spemann, que ha sabido actualizar en el siglo XXI autores como Aristóteles del IV a.C. O sea que está muy bien, que yo os animo a que lo estudiéis, a que lo leáis. Y si tenéis cualquier cuestión, muchos me veis por aquí por el pasillo. Algunos os conozco, otros no. Pues a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo a Marisa y bueno, esperamos poder disfrutar otro día más y mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana.